Buenas tardes, mi nombre es Emma Perales. Vamos a llevar el curso del Sistema Nacional de Tesorería con aplicativos del SIAP, SP, SIAP del sistema del sector público. Lo importante o lo interesante para ustedes, y yo entiendo perfectamente, es la parte operativa, el manejo del SIAP. Sin embargo, un curso no puede exclusivamente destinarse o diseñarse para una parte práctica. De ahí que comenzamos con lo que es teoría o con aspectos teóricos generales que de una u otra forma nos van a ayudar a entender el proceso posterior que viene a través del SIAP. Y si no nos sirve para eso, puesto que básicamente eso es práctico, nos va a servir como cultura general y nos va a servir como parte de la formación profesional o personal que tiene cada uno de nosotros. Comenzamos entonces con lo que es el Sistema Nacional de Tesorería. El Sistema Nacional de Tesorería es uno de los sistemas que está enmarcado dentro de la Ley Marco de Administración Financiera del Estado. La Ley Marco de Administración Financiera del Estado es la Ley 28112 y su concepción general es la unificación de los sistemas que tienen que ver con la administración de todos los fondos nacionales a nivel nacional, y está integrado por los sistemas de tesorería, que es el que estamos viendo ahora, el sistema de contabilidad, el sistema de endeudamiento. Básicamente los tres van a conformar. ¿Cuál es la idea? La idea es que el Estado tenga la oportunidad, y todas las personas que trabajan en él, de conocer cuál es el origen y la aplicación de fondos. Si ustedes se dan cuenta, dice Ley Marco de la Administración Financiera del Estado. Cuando nosotros hablamos de financiera, estamos hablando de financiamiento, y al hablar de financiamiento estamos hablando básicamente de fondos, los fondos que ingresan y los fondos que salen. Al margen de lo que les estoy diciendo, lo que pretendo explicarles es que uno de los sistemas que tiene completo dentro de la administración financiera, todo sistematizado, es el sistema de tesorería. Lo que no pasa, por ejemplo, con el sistema de contabilidad, donde no está todo sistematizado, o el sistema de endeudamiento o el sistema de presupuesto. En cuanto a los sistemas de tesorería y endeudamiento, ahora estamos viéndolo como una novedad, digamos, anual o bianual, o como un comienzo inicial en que el Sistema Nacional de Endeudamiento y el Sistema Nacional de Tesorería están siendo considerados no como uno solo, pero de una u otra manera están siendo unidos cuando se trata y se dice sistema de endeudamiento o se dice sistema de tesorería, por una razón muy simple, porque si la tesorería, como hemos dicho, depende o tiene que ver con el ingreso de fondos que necesita el Estado para, en función a sus planes, ejecutar o destinar esos fondos, lo que le falte de fondos, quien lo va a dar o quien lo va a entregar es a través del sistema de endeudamiento. De ahí, digamos, si bien no se han unido permanentemente ni se van a unir permanentemente, hay una relación muy estrecha entre lo que es el sistema de tesorería y lo que es el sistema de endeudamiento, hablando siempre, puede ser en paralelo, puede ser en conjunto, de tesorería y endeudamiento. Ustedes hemos visto muy necesario establecer cuál es la base del sistema de tesorería. Como ya les decía, todo lo que es administración financiera del Estado se basa en la Ley Marco de Gestión Administrativa del Estado, que está dada por la Ley 28112. Pero el Sistema Nacional de Tesorería tiene su propia ley, que es la Ley 28693, con el nombre de Ley del Sistema Nacional de Tesorería. En este Sistema Nacional de Tesorería ya se explican cosas específicas del sistema de tesorería.
así como en la ley de contabilidad, se van a explicar dentro de la ley general, de la ley marco del sistema de administración financiera, aspectos generales de contabilidad, aspectos generales en el sistema de presupuesto, aspectos generales en cada uno de los sistemas. Igual en esta ley, en la 28693, que es la Ley Nacional de Tesorería, va a dirigirse o va a establecerse, explicarse los conceptos, los fundamentos, los principios en los que se basa la tesorería y la forma en que deben actuar en los niveles tanto nacionales como en los niveles descentralizados o que conocemos como en los niveles de unidades ejecutoras. Adicionalmente, el Sistema Nacional de Tesorería, ustedes saben, tiene una directiva específica. Una directiva que hace muchos años variaba anualmente, pero variaba anualmente prácticamente para cambiarle el nombre, más no para cambiar, o el número, perdón, más no para cambiar el contexto en sí de esa directiva. Esa directiva desde el año 77 ya se ha convertido en una directiva de carácter permanente con algunas o muy pequeñas modificaciones. La directiva es nuestra directiva 001-2007 EF7715, que es otra, en la jerarquía de normas legales. Por ser directiva tiene un menor nivel que una ley, pero al mismo tiempo contempla aspectos específicos que la ley en sí no contempla. Le repito, el marco general del sistema de tesorería está dado por la Ley Marco de la Administración Financiera del Estado con la Ley 28112. Después de la Ley 28112 viene la Ley del Sistema de Tesorería, la 28693, que habla sobre el sistema de tesorería, aspectos también específicos, pero no tan específicos como nos está diciendo a nivel de la directiva 001 del 77, que solamente ha tenido algunas modificaciones. Además de eso, como normativa de tesorería tenemos las normas generales del sistema de tesorería. Las normas generales del sistema de tesorería los dio y los sigue manteniendo dentro de su ámbito de acción para fines de control posterior, que no implica que no sea usado por los funcionarios la Contraloría General de la República. Probablemente las que ustedes más conozcan son las normas 5, 6 y 7, que están referidas al fondo para pagos en efectivo y al fondo fijo para caja chica y a la forma en que se usa sobre ellos. En realidad, como ustedes ven, no son, muchas las normas ni las leyes que tenemos que recordar para saber exactamente lo que significa o lo que es la tesorería. Entonces vamos a una introducción del sistema de tesorería en sí. Después de haber visto cuál es la base que sustenta el sistema de tesorería, vemos una introducción de lo que es en sí la gestión de tesorería. Y decimos que la gestión de tesorería gubernamental está a cargo obviamente del sistema de tesorería del cual estábamos conversando. En ese contexto, la Administración Financiera General del Sector Público establece las normas básicas para una gestión eficiente, para una gestión integral de los procesos que están vinculados con la captación y la utilización de fondos. Se orienta a hacer variable la administración de los fondos públicos, el registro y presentación de la información, contribuyendo al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado con las responsabilidades dentro del ordenamiento jurídico nacional, del cual les hablaba hace rato, ¿no? De una ley marco a una ley general, de una ley general a una directiva y de una directiva a normas. Eso es el ordenamiento jurídico, a eso nos referimos cuando hablamos de ordenamiento jurídico, y también está en relación con las políticas económicas en concordancia con la Ley de Transparencia Final y el marco macroeconómico multianual. Este es otro de los conceptos
que no es, digamos, un concepto muy antiguo, tampoco es un concepto exclusivo de este año ni del año pasado, pero sí de los últimos, digamos, no tanto como década, pero casi una década o menos de una década, de la que podemos hablar del marco macroeconómico multianual. Yo he considerado necesario, he considerado conveniente darles un alcance muy pequeño acá de lo que es el marco o para qué sirve el marco macroeconómico multianual. El marco macroeconómico multianual es un documento que prepara el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, pero en ese marco están las proyecciones relativas a ingresos, están las proyecciones relativas a gastos, están las proyecciones relativas al consumo, al Producto Bruto Interno y a a todos los indicadores macroeconómicos que sirven de referencia para que el Perú, tomando como base lo que sucede a nivel internacional y sudamericano, no solamente sudamericano, o cuando se dice internacional no se excluye el sudamericano, haga sus propias proyecciones respecto a los ingresos, presión tributaria que va a tener y obviamente a cuánto es lo que necesita para, en base a un presupuesto orientado a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, requiere en fondos y cómo va a ser usado. En realidad el tema del marco macroeconómico multianual es muy importante porque establece las políticas económicas y sociales, pero las políticas económicas y sociales necesitan de todas maneras un financiamiento. Ese financiamiento, dentro de ese contexto, es el que se da, digamos, a nivel del sistema de tesorería para decir si yo voy a captar tanto, si mi presión tributaria llega a tanto, o mi presión tributaria va a llegar a tanto, y por lo tanto yo necesito tanto de dinero, y ahí es donde les decía que viene ya la parte de endeudamiento para decir, bueno, tengo tanto por tributos, por tributación, y lo otro tengo que recurrir al endeudamiento y a cualquier, digamos, acción de índole de fondos que me permita captar la cantidad necesaria para las políticas públicas sociales, básicamente, económicas y sociales, no solamente las sociales. De ahí lo importante. Acá es tratado muy escuetamente, pero en el texto ustedes tienen un ejemplo donde pueden ver que es, digamos, el marco macroeconómico multianual, el último, el del 2013 al 2016, preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y cómo van variando las variables en base a aspectos endógenos y exógenos que lamentablemente no se pueden predecir. En el caso concreto, por ejemplo, de este año, el marco macroeconómico nos decía que el crecimiento del Producto Bruto Interno del Perú iba a ser del 6.5%. Estamos terminando el año y el crecimiento probablemente está entre 4 a 4.5% hasta ahora. Puede variar en los 2 meses que nos quedan todavía, puede que no. Y así las variables van modificándose de acuerdo a externalidades que tienen que ver con el precio del oro, que tienen que ver con el precio del cobre, que tienen que ver con las cosas que nosotros importamos y exportamos, con el mercado mundial. Ese es uno de los aspectos buenos, importantes que ha hecho la globalización, pero que al mismo tiempo también nos llevan a veces a algunas confusiones, como no confusiones, sino a algunas desviaciones, como en este caso que es necesario corregirlas o simplemente aceptarlas de que no fueron proyectadas o que la proyección no siguió el orden que los estimadores consideraron. Retornando a nuestro Sistema Nacional de Tesorería, ¿qué cosa es el Sistema Nacional de Tesorería? El Sistema Nacional de Tesorería obviamente es el conjunto de métodos, procedimientos, principios,
lógica que se dan para administrar los fondos, para ver el origen de los fondos y el destino de los fondos. Este origen y destino de los fondos, que son frases tan comunes y tan simples, a nivel de Estado realmente son muy, muy importantes. Muchas cosas, muchos aspectos pueden pasar, pero lo que no puede pasar es el establecimiento adecuado de las políticas, de los principios, de las normas para determinar el origen de los fondos y el destino de los fondos. Es algo muy, muy importante. De ahí que les decía que todo lo que es sistema de tesorería está totalmente mecanizado, no solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo y en Sudamérica prácticamente en todos. La base legal. Ya habíamos visto sobre la base legal. Lo que sustenta directamente el Sistema Nacional de Tesorería es su propia ley. Ya nos olvidamos un poco de lo que es la administración financiera del Estado y cuál es su base principal. Su base principal es su ley. Su ley es la 26893, que es la ley del Sistema Nacional de Tesorería, que en forma específica establece las formalidades y obligaciones de la ejecución del sistema, o sea, de la forma como va a ejecutarse el sistema de tesorería. Esta ley o este sistema de tesorería, les decía también, y se repite acá, que es parte del ordenamiento jurídico nacional. En aspectos específicos, le repito un poco, la particularidad del sistema de tesorería es que se orienta en forma exclusiva a la administración de los fondos públicos. Consiste en un conjunto de órganos, de normas, de procedimientos, de técnicas, de instrumentos aplicados en las entidades y organismos del sector público, independiente a la fuente de financiamiento y al uso que se haga de los mismos. Como fuente de financiamiento en el sistema de tesorería, nosotros tenemos básicamente tres: los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, las donaciones, transferencias y el endeudamiento. Bueno, en realidad son cuatro. Lo que pasa es que las donaciones y transferencias no es una obligatoriedad, sino es algo que está sujeta a la voluntad de terceros, tanto internos como externos. En cambio, el endeudamiento sí hay que buscarlo definitivamente, porque tiene que compensar el presupuesto del Estado peruano. Se encuentran sujetas a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería todos los organismos del Poder Ejecutivo. Además de todos los organismos del Poder Ejecutivo, están sujetas el Poder Legislativo, se sujetan también las entidades del Poder Judicial y las empresas del Estado con derecho público, digamos, accionariado del Estado en minoría o en mayoría, que tienen la obligación de dejar tanto a Tesorería como a la Dirección General de Tesorería como a la Dirección General de Endeudamiento las facilidades para que pueda establecer en cualquier momento cómo es que se están utilizando los fondos y cómo es que se está efectuando las recaudaciones, cuánto es la recaudación por cada uno, en todo donde el Estado tenga participación económica. Entonces, todas las entidades del Estado están sujetas al Sistema Nacional de Tesorería, a la obligatoriedad del cumplimiento de todas sus normas, de todos los procedimientos que se establezcan, incluyendo las empresas de derecho privado y las de economía mixta, que aparentemente podría decirse no sí, en la parte en que corresponde a accionariado del Estado, y tienen la obligación de tener las puertas abiertas para que Tesoro Público pueda determinar cómo es que sus recursos están usándose o están percibiéndose. Principios del sistema de tesorería.
Cuando hace rato comentábamos sobre lo que era el sistema de tesorería, les decía que era un conjunto de normas, de procedimientos, de principios a los cuales estaba obligado todas las entidades a cumplirlas, porque se trataba básicamente del uso y del destino de los fondos públicos. En este caso son los principios de tesorería. Los principios de tesorería son enunciados de obligatorio cumplimiento en la gestión de todas las áreas de tesorería, desde la Dirección General de Tesoro Público a cargo del MEP hasta las direcciones de tesorería de las unidades ejecutoras o de los organismos, que es lo mismo de los organismos descentralizados. Los principios básicos de tesorería son importantes tenerlos en cuenta. Uno de los primeros es el de unidad de caja. ¿Qué cosa dice el principio de unidad de caja? El principio de unidad de caja dice que todos los fondos deben exclusivamente tratarse a través de un solo organismo o de una sola área dentro de una entidad, dentro de una unidad ejecutora o dentro de una institución, si que no queremos llamarle unidad ejecutora. Una institución es similar a una unidad ejecutora únicamente por el hecho de que si hablamos dentro de lo que es administración financiera, unidad ejecutora es aquella que tiene capacidad de comprometer, devengar y pagar gastos. Y una institución eso es lo que hace, compromete, devenga y paga gastos. Entonces, si hablamos unidad ejecutora o hablamos de institución, y estamos refiriéndonos a los sistemas de administración financiera del Estado, prácticamente nos estamos refiriendo a lo mismo. El principio de unidad de caja nos dice entonces de que los fondos solamente deben estar en un área, ya sea la tesorería o cualquier área con similar nombre, pero una sola, para poder, digamos, recibir los fondos y usar esos fondos, independiente a cuál fuese su fuente de financiamiento. La economicidad. La economicidad es otro de los principios que dice que los fondos deben usarse en las mejores condiciones de uso y al menor costo. Las mejores condiciones de uso significa, en términos, digamos, comunes, en lo que no nos cueste mucho, y al mismo tiempo nos está diciendo al menor costo. Mejores condiciones de uso, lo que no nos cueste o lo que sea más importante para la entidad. Lo más importante para la entidad al menor costo posible. La veracidad. Por este principio de veracidad se entiende de que toda la documentación de las tesorerías, todos los documentos que tienen en la tesorería y que sustentan tanto el ingreso como el uso de los fondos, existen, son reales y sirven para sustentar la política de la Dirección General de Tesoro Público, o sea, del órgano rector. En otras palabras, el órgano rector sustenta sus normas, sustenta sus procedimientos, sustenta su política bajo la presunción de que la información que recibe de las unidades operativas, de las áreas de tesorería, es real y existe, es veraz. La oportunidad. Otro de los principios de tesorería nos indica lo oportuno que deben ser los fondos en cuanto a la recepción de ellos, ¿no? Obviamente es oportuno en la medida en que se reciben en el momento en que se necesitan. Los fondos deben estar disponibles en el momento en que se necesite hacer uso de ellos. Y para lograr eso es que las entidades deben precisamente tomar acciones para que no falle. La programación. Otro de los principios es la programación. La programación obliga básicamente, y no solamente a las entidades, sino obliga a la Dirección Nacional de Tesoro Público
a programar los ingresos y los gastos que debe tener, o sea, el flujo de caja que debe tener, cuánto es lo que va a recibir y cuánto es lo que va a gastar dentro de la política del Estado a la que nos referíamos o de la que ya habíamos hablado. El Estado establece sus lineamientos de política, establece cuáles son las áreas principales de acción durante un año calendario y esas áreas de acción deben ser cubiertas. Este principio nos obliga y nos dice: necesito que ese dinero esté necesariamente programado de tal manera de que toda mi programación presupuestal, toda mi programación efectuada en el tiempo, se reciba la cantidad de dinero necesario para poder trabajar sin mayores problemas. En el caso, obviamente, en el caso de que no tenga la cantidad, como ya habíamos dicho, en el caso de que no tenga la cantidad necesaria de dinero, pues las tesorerías y especialmente la Dirección General de Tesoro Público tendrá que programar cómo conseguirlas o tendrá que cuantificar y evaluar las alternativas de financiamiento nacional o internacional. La seguridad. Por este principio, los fondos públicos deben necesariamente resguardarse de tal manera que no sufran pérdida alguna durante su uso y también durante su custodia. Cada vez que se hace uso de los fondos, cada vez que va a generar un expediente que debe ser debidamente custodiado. Además de eso, la custodia de los fondos en sí no debe tener, o sea, del dinero antes de su uso, no puede tener ningún atisbo o ninguna posibilidad de que pueda no estar lo suficientemente seguro. Los fondos públicos deben estar, les repito, debidamente seguros, tanto en su uso como en su custodia, antes y después del uso que se haga de ellos, cuando se recepciona y cuando se usa. Acá nos dice: los fondos públicos deben estar premunidos de acciones para prevenir riesgos tanto en su manejo y registro como en su custodia. Ahora, uno de los temas que también es importante resaltarlo, aun cuando indirectamente ya lo hemos tocado, es cómo está conformado el sistema. El sistema está conformado a nivel centralizado y a nivel descentralizado. A nivel centralizado, única y exclusivamente a través de la Dirección Nacional de Tesoro Público, en este caso, le reitero, también está incluida o se ha incluido a la Dirección General de Endeudamiento, y en la parte descentralizada por las unidades de tesorería o las áreas de tesorería o quienes hagan sus veces en las entidades o en las unidades ejecutoras, que también, les repito, son sinónimos, digamos, cuando hablamos de lo que es sistema de tesorería. ¿Quién opera el sistema de tesorería? Quien opera el sistema de tesorería en realidad son las entidades y las unidades de tesorería. Quien norma y quien consigue los fondos suficientes para cubrir la operatividad de todas las entidades es el nivel central, o sea, la Dirección General o la Dirección Nacional de Tesoro Público y Endeudamiento Público. Como un resumen o unas consideraciones específicas, vemos ahí que Tesoro Público centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la hacienda pública o del Estado. Hacienda pública en este caso es un sinónimo de Estado, y los asigna de acuerdo con los objetivos, prioridades de gasto y disponibilidad determinadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
y en los planes estratégicos de las entidades del sector público. Las entidades del sector público solo pueden ejecutar ingresos y realizar gastos conforme a los conceptos que se señalan en el párrafo anterior. Y las demandas adicionales no previstas se atenderán únicamente con cargo a asignaciones autorizadas en el respectivo presupuesto institucional. ¿Qué cosa nos está indicando acá? Toda institución necesita un presupuesto o toda institución debe hacer un presupuesto. Ese presupuesto institucional es el que va a determinar la cantidad de fondos que necesita para poderse ejecutar. Y lo que nos dice acá es eso. Todos los fondos se ejecutarán o todos los fondos se asignarán en la medida en que estén contemplados en los presupuestos operativos de las entidades. Lo que no esté contemplado en los presupuestos de las entidades operativas no puede ser ejecutado, no puede ser usado, salvo que se sustente de alguna manera y que haya una ampliación a ese presupuesto, que ya es algo mucho más complicado y difícil que preparar un presupuesto institucional que se prepara obviamente el año anterior. Acá están las atribuciones de la Dirección General de Tesoro Público. A propósito, no he puesto endeudamiento por una razón de no confundir o de evitar todavía la unión de endeudamiento con Tesoro Público, que no se ha dado oficialmente. Pero acá hay acciones que corresponden al área o a la Dirección de Endeudamiento, que las vamos a ver. Las atribuciones de Tesoro Público son centralizar la disponibilidad de fondos respetando la competencia y responsabilidad de las unidades ejecutoras que los administran y registran, efectuar todo tipo de operaciones bancarias y de tesorería respecto a los fondos que le corresponde administrar y registrar. Ojo, efectuar todo tipo de operaciones bancarias y de tesorería respecto a los fondos que le corresponde administrar y registrar. Esto de efectuar todo tipo de operaciones no implica simplemente recibir y entregar. Le está dando el mandato o le está dando la suficiente autonomía como para que a nivel de la Dirección Nacional de Tesoro Público efectúe cualquier tipo de acciones financieras que la vamos a ver a continuación, para poder captar los fondos que necesita el desenvolvimiento del país. Elaborar los presupuestos de caja del Gobierno Nacional, identificando los déficits y superávit compatibles con los niveles de caja necesarios para la ejecución del presupuesto del sector público. Efectuar todo tipo de operaciones de tesorería y movimientos de los fondos que administre y requiera para la ejecución del presupuesto de caja en moneda nacional o en extranjera. Hasta hace algunos años todo lo que se trataba respecto a gobierno solamente podía hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de moneda extranjera. En este caso ya se está dando pase a que tanto los presupuestos como los cronogramas, como cualquier flujo que quiera efectuarse, se hagan indistintamente en moneda nacional o en moneda extranjera. Otra de las atribuciones, establecer normas que orienten la programación de caja en el nivel descentralizado, o sea, en el nivel de las entidades o de las unidades operativas. Elaborar y difundir información estadística sobre la ejecución de ingresos y egresos de los fondos públicos, autorizar a través del sistema integrado, establecer condiciones para el diseño y desarrollo e implementación de mecanismos o instrumentos orientados a optimizar la gestión del Sistema Nacional de Tesorería. Siguiente, establecer las normas que orienten la programación de caja en el nivel descentralizado. Elaborar y difundir información estadística
sobre la ejecución de ingresos y egresos de los fondos públicos, autorizar a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, nuestro SIAF, las operaciones de pagaduría con cargo a los fondos que administra y registra. Autorizar la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de fondos de las unidades ejecutoras en las entidades, cualquiera sea su concepto o fuente de financiamiento, y mantener el registro actualizado de las mismas. Dictar normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería en concordancia con la Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, y establecer las condiciones para el diseño, desarrollo e implementación de mecanismos o instrumentos operativos orientados a optimizar la gestión del Sistema Nacional de Tesorería. Todo esto está referido a, las autorizaciones de la apertura de cuentas bancarias que efectúa la Dirección Nacional de Tesoro Público en las unidades operativas, en las unidades ejecutoras o entidades que son al mismo tiempo las entidades operativas del sistema de tesorería. Adicionalmente, absuelve consultas, asesora, emite opinión oficial respecto a todos los asuntos relacionados con el sistema de tesorería, elabora y presenta los estados financieros y el estado de tesorería, que es muy importante para cuando se prepara la cuenta general de la República, de acuerdo a los procedimientos correspondientes. Evalúa la gestión de tesorería de las unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las entidades y opina en materia de tesorería respecto a los proyectos o dispositivos legales. Obviamente ninguna norma puede darse o puede entregarse si es que no se ha previamente tenido la opinión de la Dirección Nacional de Tesoro Público o endeudamiento. Efectuar en el marco de la Administración de Tesorería del Estado todo tipo de operaciones financieras que contribuyan al desarrollo del mercado de valores, incluyendo la recompra y reventa incondicional de letras y bonos emitidos por el Gobierno Nacional y todo tipo de operaciones de reporte con dichos títulos, previa coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú. En el marco de los lineamientos que se establezcan por resolución, podrá realizarse otras operaciones a través de otros instrumentos financieros básicos o derivados que se ofrezcan en los mercados financieros. Esta atribución del sistema de la Dirección Nacional de Tesoro Público ya está haciendo, pública la información relativa a que esta Dirección de Tesoro Público, la que puede vender, emitir, revender bonos, acciones, recurrir a cualquier entidad nacional o internacional para el financiamiento de los fondos, pero siempre en consulta con el Banco Central de Reserva. Esta es una función excluyente y exclusiva de la Dirección General de Tesorería. No la tiene ninguna de las tesorerías de las entidades que conforman o a las cuales se sujeta el sistema de tesorería. Solo y exclusivamente la Dirección Nacional de Tesoro Público y la Oficina de Endeudamiento y la Dirección General de Endeudamiento. Esto complementa un poco lo anterior. Dice: efectuar en el marco de la Administración de Tesorería del Estado todo tipo de operaciones financieras por medio de instrumentos financieros básicos o derivados, con el fin de constituir, preservar y rentabilizar una reserva secundaria de liquidez para enfrentar situaciones de inestabilidad financiera que afecten la liquidez de los recursos ordinarios para la ejecución del presupuesto de caja o la liquidez de los mercados de valores o de los mercados de créditos a los que ordinariamente se recurre para captar fondos. Acá estamos hablando ya de una, constitución o de una instalación
de reserva secundaria. Ya no se trata solamente de nuestros fondos públicos, sino que la Dirección de Tesoro Público tiene la obligación de tener una reserva secundaria de fondos por prevención a situaciones, a externalidades que puedan afectar la liquidez y que al afectar la liquidez obviamente afecten el desarrollo del Plan Operativo Nacional, de los planes operativos institucionales. Y básicamente, ¿qué es nuestro Plan Operativo Nacional? El conjunto de los planes operativos de las entidades. Atribuciones de la Dirección de Tesorería. Finalmente, establece las políticas y criterios para la gestión de fondos en las empresas financieras, comprendidas en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y demás entidades del sector público, que se realiza a través de todo tipo de depósitos e inversiones en activos financieros, en el marco de una gestión global de activos y pasivos. Acá estamos hablando ya a nivel nacional, FONAFE. Las empresas del Estado. Tiene como atribución la Dirección Nacional de Tesorería recurrir a FONAFE, a todas las entidades dentro del país, del Estado peruano, y ver en qué están invirtiendo o cómo se puede rentabilizar los fondos públicos con los que cuenta la Dirección Nacional de Tesorería. En realidad, hasta acá, todas las atribuciones que se le dan a la Dirección Nacional de Tesorería o que se le han dado y a la Dirección de Endeudamiento son muy importantes para el país y son muy importantes para el conocimiento nuestro. Normalmente, a nivel de entidades, simplemente sabemos que la Tesorería recibe los fondos, gira las obligaciones y bueno, depende de los ingresos que tiene el Estado. Pero mayormente no nos hemos percatado o no se nos ha dicho claramente de dónde pueden provenir esos fondos, y esos fondos van a provenir de una administración, digamos, especializada, muy especializada, para atraer o para rentabilizar los fondos que captamos. De ahí que le están dando pase a mercados internacionales, a mercados nacionales, les están dando pase a instrumentos de todo tipo, en moneda nacional, en moneda extranjera, para que los señores especialistas puedan de una u otra manera, si no recuperarnos, sino cubrir en un 100% todo el plan estratégico del Estado, o todo el desarrollo institucional. En otras palabras, todo lo que el gobierno prevé para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Acá entramos a lo que es una unidad ejecutora pública. Hasta donde les había comentado, estábamos hablando de las atribuciones de la Dirección Nacional de Tesoro Público y de la Dirección Nacional de Endeudamiento. Acá ya vamos a lo que es las atribuciones de las tesorerías o del Sistema Nacional de Tesorería, pero en las entidades o unidades ejecutoras. La unidad ejecutora nos dice, conduce la ejecución de las operaciones de gestión de los fondos que administra conforme al Sistema Nacional de Tesorería y es responsable directamente por los ingresos y los egresos que administra. Las unidades ejecutoras, el responsable del área de tesorería o de la oficina que haga sus veces, debe acreditar como mínimo, bueno, esto ya es una obligación, como mínimo formación profesional, universitaria, así como nivel de conocimientos y experiencias compatibles con dicha función. Como ven, si nosotros hacemos un comparativo entre lo que son las atribuciones de la Dirección Nacional de Tesorería y lo que son las atribuciones de la tesorería de una unidad ejecutora, la diferencia es bastante amplia. En este caso está simplemente limitada
al recibir los fondos, al uso que se haga de los fondos y a la obligatoriedad de que todos los jefes de tesorería necesariamente tienen que ser personal universitario y con experiencia comprobada. Son atribuciones además de la unidad ejecutora y de las dependencias o equivalentes. Dependencia significa que puede llevar otro nombre, sí puede llevar otro nombre, muy difícilmente, pero normalmente se va a llamar siempre tesorería. Pero si alguien desea cambiarle de nombre, bueno, puede ponerle un nombre equivalente, ¿no? Puede ponerle finanzas, puede ponerle cualquier área. Por eso es que dice o equivalente, pero siempre que estén orientadas a estas funciones, ¿no? Ejecutoras o áreas independientes equivalentes en las entidades a través de la dirección general o quien haga a sus veces el centralizar y administrar el manejo de los fondos percibidos o recaudados en su ámbito de competencia. Esto está en relación directa al principio de unidad de caja, centralizar los fondos o mantener una sola área que se dedique a centralizar la recepción y el uso que se hace de los fondos. Coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administración de tesorería con las áreas de los otros sistemas vinculados de la administración financiera y con las otras áreas y recursos de la administración de la entidad. Obviamente, la tesorería de una entidad o de una unidad ejecutora se encargará de verificar los fondos recibidos, se encargará de verificar el uso de los fondos, se encargará de verificar que exista el expediente de fondos y además de mantener una relación entre todos los sistemas de la administración financiera del Estado y además de todas las unidades que forman parte de la entidad, de todos los órganos que forman parte de la entidad, porque de una u otra forma todo lo que es la gestión administrativa del Estado constituye un área de apoyo en conjunto para las actividades de línea de cada una de las entidades. De ahí que dice mantenga no solamente con las áreas de administración financiera, o sea, no solamente con contabilidad, no solamente con tesorería, no solamente con presupuesto, sino también con las áreas de línea y con todas las áreas mantenga una relación. Y eso es obvio porque si no, no sería una institución, no sería una entidad. Nos dice además de que la unidad ejecutora debe dictar las normas y procedimientos internos orientados a asegurar el apoyo económico financiero de la gestión institucional implementando las normas y procesos establecidos en el Sistema Nacional de Tesorería. Establece las condiciones que permitan el adecuado registro y acceso a la información y operatividad de la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público a través del SIAP por parte de las áreas responsables. Disponer la realización de medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los recursos financieros, tales como arqueos de fondos y valores, conciliaciones, entre otros. Es responsable de la administración de los fondos públicos, de las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes de las entidades, el director general de administración o quien haga sus veces y el tesorero, cuya designación debe ser acreditada ante la Dirección de Endeudamiento y de Tesoro Público. Obviamente acá estamos hablando del Sistema Nacional de Tesorería y definitivamente el director general de administración es el jefe inmediato de la unidad de tesorería. Al ser el jefe inmediato de la unidad de tesorería, su nombramiento, así como la del tesorero, deben estar debidamente informados a la Dirección General de Tesoro Público y Endeudamiento, que es el área, digamos, rectora del sistema, para evaluar el rendimiento de ellos, para ver si reúnen los requisitos necesarios y sobre todo para orientar, básicamente para orientar el funcionamiento de las tesorerías dentro de las competencias que le corresponden, que como hemos visto son competencias bastante simples en relación a las que le corresponden en sí a la Dirección Nacional de Tesoro Público y Endeudamiento.
Los fondos públicos. Aquí había hecho si no acápite, tratar de enfocar un poco respecto a los fondos públicos, porque en muchas oportunidades nos referimos a los fondos públicos con muy poco, no hablemos de respeto, pero sí con decir fondos públicos es igual a decir recursos financieros, decir recursos materiales. Fondos públicos realmente es algo muy, muy especial. Los fondos públicos, como nos está especificando en la diapositiva, se generan o obtienen por la producción o prestación de los bienes y servicios autorizados con arreglo a ley. Se administran y registran en las unidades ejecutoras y entidades que los generan, si bien actualmente forman parte de los ingresos totales del Estado y de su distribución general, toman el nombre de recursos directamente recaudados. Caja única. La caja única, ya lo habíamos conversado también, la caja única de la Dirección de Tesoro Público está constituida por la cuenta principal de la Dirección General del Tesoro Público y las otras cuentas bancarias de las cuales es titular. Asimismo, forma parte de la caja única las cuentas bancarias donde se manejan los fondos públicos, cualquiera que fuese su fuente de financiamiento, finalidad o entidad titular de la misma. No forman parte de la caja única las cuentas bancarias de e-Salud y de aquellas entidades constituidas como personas jurídicas de derecho público y privado facultadas a desarrollar la actividad empresarial del Estado. En este caso nos estamos refiriendo específicamente a e-Salud y a los organismos reguladores, a OSINERMIN, a OSITRAN y a OSITEL, que son entidades de derecho público, pero que desarrollan actividad empresarial del Estado. Su función en sí es recolectar o atraer la inversión privada, y atraer una inversión privada que debe necesariamente redundar en un beneficio de fondos públicos. Eso de las cuentas bancarias conformantes de la caja única. Las operaciones de ingreso y gastos en las cuentas bancarias donde las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades mantienen los fondos que administran y registran, cualquiera que sea su fuente de financiamiento, se sujetan a las normas y procedimientos que determina la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Estas son las cuentas bancarias que conforman la caja única. ¿Y cuál es la caja única? La caja única es la caja que maneja directamente la Dirección Nacional de Tesoro Público. Cuenta principal de Tesoro Público. Estos conceptos también son importantes, por favor. La cuenta principal de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público es una cuenta bancaria ordinaria abierta a su nombre, a nombre de la Dirección General, en el Banco de la Nación, en la que se centraliza y registra los fondos que administra. La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público autoriza la apertura de las subcuentas bancarias de su cuenta principal, que sean necesarias para el registro de los movimientos de ingresos y gastos. Estos movimientos de ingresos y gastos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los ingresos y gastos de todo lo que efectúan las unidades ejecutoras o las entidades. El importe de la comisión correspondiente al Banco de la Nación por recaudación y servicios bancarios se debita automáticamente de la cuenta principal con cargo a la recaudación efectuada. El porcentaje de dicha comisión se fija mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Como vemos acá, la cuenta principal del Tesoro Público es una cuenta de la cual se derivan cada una de las subcuentas que utilizan las entidades de toda la nación, no solamente las unidades del Poder Ejecutivo, sino de todos los poderes de toda la nación.
Pero también vemos algo que es muy real y muy importante. Todo esto tiene un solo intermediario, que es el Banco de la Nación. Pero el Banco de la Nación, aun cuando se trate de decir Banco de la Nación, tiene la necesidad de operar. Y al tener la necesidad de operar, obviamente, por el uso y el manejo de los fondos o la transferencia que hace de los fondos o diariamente o mensualmente, de acuerdo a cómo esté establecido, tiene un porcentaje o cobra una comisión, cobra un porcentaje al Estado respecto a esto, y ese porcentaje se establece anualmente en base a una resolución ministerial. En otras palabras, trabajamos con el Banco de la Nación, hacemos efectivas las cobranzas, hacemos efectivos todo lo que tenga que ver con fondos a través del Banco de la Nación, pero le pagamos al Banco de la Nación por hacer todo ese tipo de transferencias, le pagamos al Banco de la Nación para que de una u otra manera pueda subsistir. Las subcuentas bancarias de ingresos y gastos. Habíamos estado hablando de las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias obviamente corresponden a cada una de las entidades, pero de las cuentas bancarias se deducen o no se deducen, se aperturan subcuentas, y esas subcuentas están en función a dos aspectos principales: las subcuentas de ingreso y las subcuentas de gasto. O sea, cada entidad va a tener una cuenta principal, que es la general, y va a tener subcuentas de gastos y subcuentas de ingreso. En las subcuentas bancarias de ingresos se van a registrar la recaudación, la percepción sobre la base de la acreditación de la cuenta principal. En las subcuentas de gastos se registrarán las operaciones de pagaduría que se realiza sobre la base de todas las operaciones que se apruebe a través de endeudamiento y tesoro público. ¿Por qué hablamos de que se apruebe a través de endeudamiento? Porque todos los pagos se aprueban a través del SIAP. Indirectamente, aprobarse a través del SIAP, se están aprobando a través de la Dirección de Endeudamiento Público. Otras cuentas del Tesoro Público. La Dirección General de Endeudamiento y de Tesoro Público podrá abrir cuentas bancarias, de ser el caso, con sus correspondientes subcuentas bancarias para el depósito de los fondos que administra, así como para la canalización de los fondos previstos en las fuentes de financiamiento, si los recursos provienen de transferencias que efectúa la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, establecidas por ley, sean en moneda nacional o en moneda extranjera. Repetimos acá lo mismo. Esta es otras cuentas, además de la cuenta principal, además de las cuentas de ingresos, además de las cuentas de gasto, la Dirección de Tesoro Público, la Dirección General de Tesoro Público y la Dirección General de Endeudamiento pueden aperturar otro tipo de cuentas de acuerdo a los ingresos que perciban, de acuerdo a la naturaleza de los fondos que tienen, y obviamente podrán hacerlo también en moneda nacional o en moneda extranjera. Posición de caja del Tesoro Público. La posición de caja de la Dirección General de Tesoro Público y Endeudamiento es el monto que resulte de establecer y agregar a los saldos correspondientes a todas las cuentas conformantes de la caja única, lo cual se determina acumulando los fondos públicos a una fecha determinada. El saldo permite establecer los reales niveles de financiamiento de los déficits estacionales a nivel de la cuenta principal y minimizar el costo financiero de su cobertura. Acá hay un concepto, digamos, que no hemos tocado hasta ahora: el déficit estacional. Nos dice que la posición de caja permite ver, la posición de caja a una fecha determinada nos va a permitir ver, o va a permitir ver a la Dirección General de Tesoro Público cómo están sus ingresos y sus gastos, y va a permitir prevenir déficits estacionales.
Déficits estacionales se conceptúa o se toma como los déficits temporales de efectivo, contra los cuales debe tanto la Dirección General de Presupuesto Público como la Dirección de Endeudamiento, digamos, estar en permanente actividad para evitarlos o para superarlos en forma inmediata. Ese es un déficit estacional, una falta temporal de liquidez producida por factores X, pero que inmediatamente necesita la acción por parte de las dos direcciones de las que hemos hablado, de las dos direcciones generales de las que hemos hablado, para superarla inmediatamente. La posición de caja de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público se constituye por la agregación de los saldos de las cuentas bancarias conformantes de la caja única, sea en moneda nacional o en moneda extranjera, determinando la posición de caja en moneda nacional y una posición de caja en moneda extranjera para consolidar y contribuir optimizando la administración de la liquidez de los fondos. En realidad es una repetición de lo que ya habíamos comentado, ¿no? La programación de caja a nivel central. Esta es la programación de caja a nivel de las dos direcciones generales, la Dirección de Tesoro y la Dirección de Endeudamiento. La programación de caja en el nivel central es el proceso a través del cual se preestablecen las condiciones para la gestión de la tesorería, determinando el flujo de ingresos y gastos y evaluando con oportunidad las necesidades y alternativas de financiamiento temporal, todo lo cual se expresa en el presupuesto de caja del Gobierno Nacional, cuya preparación está a cargo de la Dirección General de Endeudamiento y de Tesoro Público. Presupuesto de caja del Gobierno Nacional es un término, digamos, similar al que acabamos de ver, ¿no? Es el presupuesto de caja que constituye un instrumento de gestión financiera y expresa el pronóstico de los niveles de liquidez disponible para cada mes, sobre la base de la estimación de los fondos del Tesoro Público a ser percibidos o recibidos o recaudados y de las obligaciones cuya atención se ha priorizado para ese mismo periodo. Mediante el presupuesto de caja se establece la oportunidad del financiamiento que se requiera con la finalidad de orientar el proceso de la ejecución presupuestal y financiera, optimizando la disponibilidad de los recursos a través de las metas y programas de pago. Esto en sí es lo que hace la Dirección de Tesoro Público, pero ya a nivel de país. A nivel de país también hay un presupuesto de caja y ese presupuesto de caja está compuesto por lo mismo, los ingresos, los fondos, la utilización que debo hacer de esos fondos y cómo debo superar los problemas de déficits estacionales que pudiera tener, para lo cual las dos direcciones tienen en este momento muchas atribuciones. Muchas no en el sentido de exagerar, sino de que tengan las atribuciones necesarias para poder actuar. A nivel de descentralizado, el presupuesto de caja no es sino la determinación de lo que nos ha asignado la Dirección General de Tesoro Público, en qué estamos utilizando, más los ingresos que en forma directa recaudan las entidades a través de las tesorerías por sus ingresos propios. Estos ingresos propios toman el nombre de ingresos directamente recaudados, se aunan o se unen a los ingresos enviados por la Dirección de Tesoro Público y forman su caja, su flujo de caja, y también tienen la obligatoriedad de dar prioridad a qué aspectos van a cubrirse de acuerdo a ese flujo de caja en un periodo determinado. La determinación del ingreso corresponde al área encargada y facultada que la ejecuta, obviamente. En este caso va a corresponder a la parte de ingresos de la tesorería. Por norma legal que autoriza la percepción o recaudación, se identifica al deudor y obligado al pago
con la indicación de los datos necesarios para hacer efectiva la cobranza, la liquidación o el monto a cobrar, la oportunidad y periodicidad que debe hacerse y el tratamiento aplicable a la percepción. La percepción o recaudación se produce de acuerdo a la emisión, notificación del documento de determinación, la evidencia de haberse recibido los fondos o de haberse acreditado el depósito. Para este caso, la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público regula los procedimientos para la percepción o recaudación, así como para su depósito y registro en las cuentas correspondientes, de manera que se encuentran disponibles en los plazos que establece la ley, en concordancia con la ley o la normatividad aplicable que ya hemos visto. El plazo para el depósito de los fondos públicos. Para depositar cualquier fondo público en todos los niveles, el plazo es de 24 horas. En 24 horas, todo ingreso que tenga a nivel de unidad ejecutora, así como todo ingreso que se tenga a nivel de la Dirección General de Endeudamiento, tiene que estar en 24 horas dentro de su cuenta principal o de sus subcuentas previamente para pasar a su cuenta principal. Acá entramos ya un poco a lo que es ejecución del devengado. La ejecución del devengado es una fase previa al pago o uso de fondos. Cuando nosotros hablamos de devengado, estamos hablando de que la entidad ha contraído la obligatoriedad de efectuar un pago porque se le ha dado o se le ha otorgado el servicio o el bien que requirió y obviamente debe procederse al pago. Eso es un devengado. Un devengado es obligación de pago por un bien percibido, obligación de un pago por un servicio recibido, obligación de un pago por una obra efectuada, obligación de pago en la que necesariamente la entidad tiene que asumir. El devengado, nos dice acá, es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base de un compromiso previamente formalizado y registrado. El total del devengado registrado a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado al gasto comprometido. Obviamente, se paga exclusivamente por lo cual se comprometió a ejecutar. El devengado puede hacerse en forma parcial o en forma total. Eso está de acuerdo a las condiciones pactadas con el proveedor o con quien nos otorga los bienes, nos proporciona el servicio, nos ejecuta las obras. Si la obra va a ser entregada parcialmente, obviamente va a pactarse también un pago parcial. Si los bienes van a ser entregados en forma total, se pactará un devengado en forma total. Y en las mismas condiciones en que se pacta el devengado, se pacta la fase de pago, o sea, la salida de fondos, la salida del dinero, el pago que se efectúa por ese devengado. ¿Quién autoriza el devengado? El devengado lo autoriza por necesidad del servicio, el director de administración y el tesorero dentro de la unidad ejecutora. Por favor, al margen, el Ministerio de Economía y Finanzas, si bien es un ente regulador para todos los sistemas, también constituye en paralelo una unidad ejecutora. O sea, también va a haber ahí un área de contabilidad, un área de tesorería, un área de presupuesto que se encargue de hacer cumplir a nivel operativo todo lo que estamos viendo en este momento. O sea, funciona en paralelo como una entidad reguladora, como una dirección general que se encarga de normar y funciona también como una unidad ejecutora. El pago. A través del pago extingue la obligatoriedad que adquiere la entidad con terceros por los bienes, por los servicios, por las obras
o por cualquier tipo de adquisición que se efectúe. El pago viene después del devengado. El devengado me dice cómo debo pagar, cuánto debo pagar, y el pago es simplemente el reflejo de lo que yo debo pagar y de lo que yo debo entregar al proveedor en la forma, además, como debo entregarlo, parcial o total. Estas fases de compromiso, devengado y pago son las fases que en forma administrativa y en forma contable prevalecen o se notan en el SIAP, que vamos a ver un poco más adelante, y son las fases que corresponde a todo tipo de operación, pero que en paralelo va junto a un expediente, junto a un conjunto de documentos. O sea, no se trata solamente de lo que se registre a nivel del sistema, sino que lo que registra en el nivel del sistema tiene que estar necesariamente avalado con un documento. Ese documento que está firmado, ese documento físico, en papel, en físico, necesariamente va a tener que ser posteriormente, cuando las fases terminen, cuando el pago se haya ejecutado, va a tener que ser empastado, archivado, guardado durante una temporada para las acciones de control de la Contraloría, y posteriormente he pasado a formar parte del archivo de la Nación para estudios, digamos, futuros, ¿no? Si es que se necesiten, y si no se necesitan, simplemente para formar parte del erario nacional. Normas de pagaduría. Yo creo que por ahora nos vamos a quedar ahí en lo que es normas de pagaduría. Sí, nos quedamos ahí. Esta clase comprende hasta las normas de pagaduría, y en nuestra siguiente clase vamos a ver un poco más de teoría respecto al sistema, que creo que ya está, en mi opinión, estamos en un 80-90%. Les voy a agradecer que la lean, les voy a agradecer no solamente que la lean, que la aprendan, porque de una u otra forma pueden haber variaciones, pero solamente van a ser variaciones. La naturaleza de todos esos sistemas, la naturaleza de las leyes no va a variar de una u otra manera, simplemente lo que van a hacer son modificaciones. El aprender esto nos va a dar una capacidad profesional, una capacidad personal mucho mayor, y un entendimiento, digamos, más claro respecto a lo que significan las direcciones generales, a lo que significa el MEP, a lo que significa el Banco Central de Reserva, a lo que significan los organismos reguladores, a cuál es la importancia de los fondos públicos, y más adelante a por qué estamos usando, como la mayor parte de los países sudamericanos y tal vez en algunos en el mundo, un sistema integrado de administración financiera, o sea, el SIAD. Gracias por su atención, por la oportunidad de dirigirme a ustedes, y sobre todo tenemos que darle gracias tanto a ustedes como yo a la tecnología que permite este tipo de clases muy atractivas. Para mí especialmente, aunque no sé quiénes son los que me están viendo, pero aún así con una interacción que la vamos a ver más adelante a través de otra modalidad. Gracias y buenas tardes.